¿Cuánto pagan de impuestos los franceses? ¿Cuánto cuesta entonces hacer mercado aquí en Francia? ¿Cuánto se va a pagar de servicios aquí mensualmente? Ahora, como profesional, me gasto más o menos. Hola muchachos, bienvenidos a este nuevo video. En el día de hoy les quiero contar los costos de la vida aquí en Francia. Cuánto se necesita para sobrevivir mensualmente aquí. Si tú estás planeando venirte a vivir aquí en Francia, pues entonces este video es para ti. Te voy a contar cuánto se gasta en general, en promedio, para un estudiante y para un profesional. Entonces al final del video te voy a explicar o te voy a mostrar mis gastos de cuando era estudiante y luego de cuando, pues, de mis gastos como profesional. Te invito a que te quedes en este video para que sepas cuánto vas a necesitar más o menos para entonces poder venir aquí a vivir en Francia y al menos tener ahorros para los primeros meses en los que estés aquí, por si no tienes trabajo o mientras el periodo de adaptación que vas a tener cuando llegues aquí a Francia. Entonces vamos por ello. ¡Acompáñenme! Para los que no me conocen, soy Santi Osorio, un latino en Francia. Los invito a que le den like al video si les gusta la información y si creen que es útil, pues los invito a que compartan el video con sus amigos y familiares. Bueno muchachos, entonces la primera cosa que ustedes deben saber, o el primer gasto, que es el más importante, es el arriendo. ¿Cuánto cuesta la vivienda? ¿Cuánto cuesta alojarse aquí en Francia? Entonces, aquí les voy a dejar una carta, un mapa de Francia, donde está dividido por colores. Entonces, entre más claro es más barato, o sea, desde el amarillo hasta el rojo más oscuro es las zonas más caras. Como ustedes pueden ver, entonces, en París, todo lo que está alrededor de París es demasiado caro, igualmente que al norte de París. Lo que son los Alpes y todo el sur de Francia son las zonas más caras del país porque París es la capital, entonces hay muchas empresas, hay mucha gente y la demanda de casas es demasiada, entonces el precio de los arriendos sube demasiado. Igualmente en el sur y en los Alpes, pues en los Alpes es la zona fronteriza con Suiza. Y como en Suiza se gana mucho más dinero, entonces hay muchos franceses que viven aquí, pero se van a trabajar a Suiza. Entonces así tienen el salario suizo, pero viven en Francia. Entonces es un poco menos caro que en Suiza, pero igualmente esto aumenta los precios de esta zona en comparación al resto del país. Y luego el sur es demasiado caro también porque hay sol, hay mar y el clima es mucho más diferente al resto del país. Entonces la gente se va para el sur escapándose pues del mal clima porque allá hace calorcito, las estaciones no se sienten tan fuerte como por ejemplo pues el invierno no se siente tan fuerte porque el verano es súper caliente. Entonces esa es como la idea. Les dejo el mapa y les dejo el link del mapa para que ustedes vayan y miren en la ciudad donde van a vivir cuánto en promedio puede estar costando el metro cuadrado en alquiler. Entonces, según esta carta y las informaciones de 2017, que fue cuando se hizo, se considera que un apartamento es caro a partir de 10 euros por el metro cuadrado. Si son estudiantes, generalmente son apartamentos de entre 20 a 30 metros cuadrados. Como ven, en París la indicación es de que el metro cuadrado más o menos vale 19 euros. Sin embargo, esta información es de 2017 y es un promedio que es muy general. Yo personalmente buscando apartamentos en París no encuentro apartamentos tan baratos. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren venir a estudiar a París, por 20 metros cuadrados pueden estar pagando 800 euros más o menos de arriendo. En las otras ciudades de París, pues entonces ustedes van a encontrar apartamentos mucho más baratos. Entonces van a poder encontrar apartamentos estudiantiles de 20 metros cuadrados a un precio más o menos entre 350 a 400 euros. Esto es como lo más general. Sin embargo, les dejo una vez más aquí la página para que ustedes vayan y miren el promedio de toda Francia y de la ciudad en la que ustedes van a vivir. Y también les voy a dejar las páginas de Le Bon Coin, de SeLoger y de otros buscadores de apartamento para que ustedes den una idea más o menos de cuánto les va a valer el arriendo a la ciudad donde van. Ahora, para vivir también hay otra opción que es la opción más barata y que yo considero muy conveniente para los estudiantes y para los jóvenes profesionales, los que están empezando apenas la carrera, que es la colocación. La colocación es un concepto o es simplemente compartir apartamento, tener roommates, y esto es que pues alquilan una casa entre 3 o 4 personas, 2, 3, 4 personas, las que quieran, y luego entonces van a compartir los gastos. Esta opción es la más barata porque tú vas a tener, por ejemplo, 20 metros cuadrados en una pieza para ti solo, más la cocina, sala y los espacios compartidos. Y esto te va a poder salir costando entre 150 a 300 euros, depende pues la colocación, la casa en la que estés,
pero este es mucho más barato porque tienes un espacio mucho más grande y los gastos son compartidos. Entonces esta es como la opción más barata para los que quieran y para los que se atrevan a vivir en colocación o compartir un apartamento. Personalmente, en mi experiencia con los franceses, no hay tantos problemas como de convivencia, simplemente hay que respetar unas ciertas reglas, y cuando se llega a la colocación, pues entonces se establecen como las reglas del apartamento, de la casa, para que ustedes vivan como felices y no pase pues nada extraordinario. Ahora, el segundo gasto que es muy importante pues para tener en cuenta son los servicios. Entonces, ¿cuánto se va a pagar de servicios aquí mensualmente? Entonces tienes que tener en consideración que, primero que todo, si tú eres estudiante, yo te recomiendo que busques charge comprise. Charge comprise. Porque esto quiere decir que en el arriendo que tú pagas, todos los servicios están comprendidos y tú no tienes que pagar nada más. Cuando somos estudiantes, esta opción es la mejor para no tenernos que ocupar de hacer un contrato con una empresa de energía, hacer contrato con la empresa del agua, hacer contrato con la empresa de internet. No, si tú buscas los apartamentos charge comprise, y es algo que es muy común aquí, pues entonces tú solamente vas a pagar tu arriendo y no te ocupas del resto. Bueno, y entonces ahora hablándole de los promedios de cuánto cuesta entonces los servicios: el internet, la telefonía y la televisión. Aquí es el pack, siempre vienen los tres juntos, y esto te va a costar entre 20 a 80 euros, y es depende de la empresa con quien contrates, que te va a cobrar pues este valor. Ahora, la energía va a depender mucho de la casa donde estés habitando, porque aquí toman en consideración la vejez de la construcción, o sea, si es muy vieja la construcción, si la casa está bien isolada térmicamente. También van a tener en consideración la superficie, los aparatos eléctricos que tengas en la casa, y dependiendo de estas informaciones ellos te van a hacer un promedio y te van a dar una tarifa. Entonces, en general, estos costos de energía pueden ir desde 50 hasta 150 euros mensuales. Ahora, el gas natural. Yo personalmente nunca he usado gas natural, o aquí no he encontrado casas que tengan gas natural, pero a ustedes puede que les toque. El gas natural, entonces la factura más o menos mensualmente es entre 40 a 80 euros mensuales. Y por último, el agua. Entonces, el agua aquí lo cobran por año. Normalmente el costo del agua entonces está a 150 a 200 euros por año por persona. Entonces un promedio es como de 13 a 17 euros mensuales. Como les dije, busquen siempre charge comprise cuando sea su primera vez alquilando apartamento, para que no les toque abrir todos los contratos, porque cuando ustedes llegan hacer estos papeles de ir a todas las empresas y hacer que les abran un contador, que les abran un contrato para cada servicio, esto es muy largo, puede tomar mucho tiempo y es más bien cansón. Entonces yo les recomiendo que busquen siempre charge comprise. Busquen esto y verás que se les facilita mucho la vida y es mucho más económico. Ahora, el próximo gasto del que les voy a hablar son los seguros. Aquí en Francia es obligatorio tener un seguro de habitación, que es un seguro para cubrirte en caso de que el apartamento donde vivas o la casa donde vivas pues tenga daños, sea por catástrofes naturales o porque se dañaron las tuberías o porque se incendió. Entonces, en un caso de algún siniestro, este seguro te va a reembolsar a ti y así tú no tienes ningún problema con el propietario. Entonces, este seguro va a cubrir todos esos riesgos. ¿Cuánto vale el seguro de habitación? Entonces, esto va a depender de muchos factores también, porque las empresas van a tomar en cuenta la vejez del inmueble, de la superficie del inmueble, si hay cámaras, si hay detector de humo. Entonces, esto varía demasiado dependiendo de tu situación específica, pero en general en un promedio sería de 72 euros a 150 euros por año. Entonces ellos te mensualizan esta cotización y tú estarías pagando entre 5 euros a 9 euros mensualmente. El segundo seguro es el seguro de la responsabilidad civil. También es obligatorio tenerlo aquí en Francia, y este te cubre de daños que tú puedas hacer a terceros. Este seguro entonces va a costar más o menos entre 30 a 60 euros por año. Entonces también te la van a mensualizar, o tú puedes pagar por año si tú quieres. Y luego, si tienen carro o si van a pensar en comprar carro cuando estén aquí, pues tienen que pagar un seguro también mensual. Entonces en promedio más o menos van a ser entre 70 a 150 euros por mes para el seguro del carro. Bueno, ahora el próximo tema, que es uno de los más importantes también, es la comida. ¿Cuánto cuesta entonces hacer mercado aquí en Francia? Entonces yo hice mis investigaciones. En general, un hogar francés se va a gastar en promedio 380 euros mensuales, pero esto es un hogar donde hay varias personas y bueno, esto es muy general. Ahora, para los estudiantes en específico, el promedio mensual de la comida van a ser 200 euros. En mi experiencia personal,
yo mensualmente me gastaba 150 euros en comida, y esto cocinando las 3 veces al día. Y cuando trabajaba en restaurantes, como no hacía comida casi todos los fines de semana, sino que comía en el restaurante, entonces yo más o menos me gastaba 100 euros mensuales en comida. Eso sí, tú tienes que ir a los grandes supermercados, que son como los más baratos. Entonces, ¿cuáles son los almacenes aquí interesantes y a los que te recomiendo que vayas para que hagas economías? Los 3 más grandes almacenes que yo conozco y que son muy económicos, entonces son Auchan, Leclerc y Lidl. Bueno, el próximo tema es el transporte. ¿Cuánto vas a necesitar para moverte aquí? Entonces, si vas a París, en promedio vas a utilizar 80 euros por mes para pagar lo que es transporte público. Transporte público, metro, bus y tramways, que es lo que hay en París. En el resto de Francia, en promedio vas a gastar 30 euros mensuales. Eso en general. Pero si tú eres estudiante, entonces recuerda que en las oficinas de transporte te van a hacer reducciones. Entonces tú mensualmente puedes estar pagando de 0 euros hasta 5 euros. Depende de la ciudad en donde estés. Si tienes carro, si tú tienes carro o si planeas comprar un carro, entonces en promedio, contando el seguro, la gasolina, peajes eventualmente, te puede estar saliendo mensualmente entre 300 euros a 800 euros. Esto sí, dependiendo de qué carro tengas, del consumo de la gasolina, del carburante y de los kilómetros que recorras pues por mes. Bueno, ahora el otro tema súper importante que ustedes tienen que saber de aquí de Francia son los impuestos. ¿Cuánto pagan de impuestos los franceses o cuánto vas a pagar tú de impuestos? Entonces, primero que todo, aquí la gente paga impuestos cuando se gana más de 20.000 euros netos por año. Esto quiere decir que en promedio tu salario mensual son 1.600 euros netos. O sea, lo que tú tienes en tu cuenta bancaria a final de mes son 1.600 euros. ¿Cuánto vas a pagar de impuestos? Entonces, aquí es una tasa personalizada para cada caso, dependiendo de la situación social y familiar. Pero en general, lo que decimos aquí en Francia es que tú pagas un mes de salario en impuestos. Entonces ten en cuenta esto. Por ejemplo, si tú estás ganando 1.600 euros, eso quiere decir que en el año tú vas a pagar 1.600 euros de impuestos sobre tus revenus, sobre tus ingresos. Hay otro impuesto que está desapareciendo, que lo están quitando, pero aún puede que te toque, y es el impuesto a la habitación, la taxe de habitación. Cuando tú estás viviendo en arriendo en una casa, tienes que pagar el impuesto a la habitación, y este va a ser un mes de tu arriendo. O sea que si tú pagas más o menos 350 euros de arriendo, pues entonces tú vas a pagar 350 euros de impuestos por el año, por todo el año. Está el impuesto a los audiovisuales. Entonces, si tú tienes un televisor que te pertenece, que tú lo compraste con tu dinero, entonces vas a tener que pagar este impuesto. No se asusten. Si usted es estudiante, si tú eres estudiante y estás planeando venir aquí a estudiar, pues tú puedes ir a la dirección de impuestos. Tú vas a declarar tus ingresos. Si tus ingresos son menos de 20.000 euros al año, simplemente tus impuestos van a ser cero por ese lado, por los ingresos. Si donde tú vives no tienes televisor, o es por ejemplo, una residencia estudiante donde hay un televisor, pero no te pertenece, pues tú no tienes que pagar este impuesto. Entonces ahí van a ser cero por la taxa de audiovisuales. Y luego está la taxa a la habitación. Entonces la taxa a la habitación puede que tú la pagues, pero entonces también vas a declarar esto a la dirección de impuestos y les vas a decir: yo soy estudiante. Y ellos te van a decir: ah, bueno, no hay problema, te reducimos este impuesto, y te lo dejan mucho más barato porque saben que los estudiantes no tienen dinero con que pagar estos impuestos. Eso sí, desde que ustedes lleguen, inscríbanse a la dirección de impuestos para que tengan todo al día y para que no los sorprendan. Por ejemplo, en mi experiencia, yo no sabía que había que hacer esto. Entonces yo el primer año no declaré nada porque no sabía cómo funcionaba, nadie me dijo, entonces yo estaba súper tranquilo. Y entonces al año de estar aquí me llegó una letra, una carta que me decía que debía como 500 euros de impuestos. Y yo, ¿what? No es posible. Y yo estaba estudiando, yo no tenía plata para pagar esto. Entonces yo dije: no, pero no es posible, está muy caro. Así que, como les digo, fui a la dirección de impuestos, me registré, hice todo mi proceso, porque esto yo no lo sabía antes. Yo dije que yo era estudiante, y entonces ellos inmediatamente estos 500 euros que tenía que pagar me los redujeron a 14 euros. Entonces esto es algo pues bueno, porque aquí tienen en consideración tu situación económica y social. Porque ellos saben que si tú no estás trabajando, si no estás teniendo un ingreso, pues no puedes pagar impuestos. Es simplemente lógico. Ahora les voy a explicar o les voy a contar de mi presupuesto como estudiante y luego como profesional. Voy a empezar y les voy a hacer la lista. Tengo el cuaderno a la mano, obviamente, para decirles los gastos bien precisos, para que sepan más o menos el promedio de cuánto es de los gastos
siendo estudiante y siendo profesional. Entonces, para empezar, el arriendo. Cuando yo era estudiante, yo en arriendo pagaba en promedio 350 euros mensuales. Como profesional, pago más o menos 600 euros de arriendo. Enseguida, los servicios. Cuando era estudiante, yo no pagaba servicios porque el apartamento en los que vivía era charge comprise. O sea que yo en el arriendo ya estaba pagando estos servicios. Ahora, como profesional, yo pagaba en promedio mensualmente 136 euros, incluyendo internet, telefonía, agua y energía. Los seguros. Como estudiante yo me gastaba más o menos 9 euros por mes en los seguros de responsabilidad civil y habitación. Ahora, como profesional, pues yo me gastaba 110 euros más o menos, porque aquí incluía ya el seguro del carro, el seguro de habitación y el seguro de responsabilidad civil. Ahora, la comida. Como estudiante yo me gastaba más o menos 150 euros al mes, como ya les he contado. Y como profesional me gasto más o menos 200 euros al mes. Esto no cambia mucho. Ahora el transporte. Como estudiante ya les he contado en uno de mis videos anteriores que yo me gastaba más o menos 3 euros al mes por el beneficio de los estudiantes. Ahora como profesional pues me gasto más o menos entre 100 a 150 euros. Pero esto porque tengo que ir en tren al trabajo. Y el empleador entonces cubre el 60% de este gasto. Entonces 60-50% de este gasto. Entonces yo de mi bolsillo sale más o menos 75 euros. Ahora los impuestos. Como les digo, cuando era estudiante pagué como 14 euros por ese año. Ahora como profesional pues en este momento todavía no estoy pagando impuestos. Porque aquí no soy imposable. Porque el año pasado era estudiante. Entonces a partir del 2022... No, a partir de mitad de 2021 voy a empezar a pagar impuestos porque ya el año que pasó trabajé y recibí ingresos. Luego, para vacaciones, diversión y ropa, como estudiante me gastaba 100 euros mensuales más o menos. Y como profesional me sigo gastando lo mismo más o menos porque, pues como les digo, a mí me gusta pasear, entonces esto se mantiene casi estable. Entonces, en total, como estudiante yo me gastaba 612 euros mensuales. Ahora, como profesional me gasto más o menos 1.221 euros en mi manutención por mes. Pero esto, otra cosa, hay que quitarle la ayuda que te da la CAF para el arriendo. Como estudiante a mí me daban 160 euros de ayuda como estudiante. Y luego cuando era profesional y pagaba un arriendo más caro, pues entonces me dan 270 euros de ayuda. Esto el año después de que salí del colegio, de la universidad. En estos momentos ya no me dan esta ayuda porque ya no soy elegible, porque ya trabajo. Y entonces en total cuando era estudiante mis gastos mensuales eran de 452 euros. Y ahora como profesional mis gastos mensuales más o menos son de 951 euros. Entonces esto es como para que ustedes se hagan a la idea, para que sepan cuánto se van a gastar aquí viviendo en Francia y que bueno, pues que tengan esta información presente y que tengan esto en sus cálculos. Eso es todo por hoy, amigos. Espero que les haya gustado el video. Si les gusta denle like, comparta. Me ayudarían bastante si se suscriben y si pues comparten con sus amigos para que ellos también se suscriban y le den like a estos videos. Si tienen preguntas, dudas, déjenmelos en los comentarios. Yo intento responderle a todos. Si tienen más dudas de su proyecto y quieren compartirme o quieren que les dé consejos como para venir aquí todos estos temas, pues les dejo mi Instagram también para que vayan y me sigan y me pueden hablar ahí personalmente. Les respondo mucho más rápido. Entonces eso es todo por hoy, muchachos. Nos vemos en la próxima. ¡A bien todo!